Préstele atención a este video, en el cual usted podrá comprobar cómo somos de inteligentes los colombianos, que preferimos regalarle nuestro dinero a las EPS para que ellos se gasten la plata en cosas tan importantes como clases de yoga o gasolina para sus carros, en fin, gastos personales, mientras que un gran número de usuarios no reciben ni siquiera completa su fórmula médica. Y para colmo de males, muchos compatriotas son tan masoquistas que prefieren hacerle el juego a los políticos de la derecha para no hacer una reforma a la salud que en realidad se preocupe por las personas. Todo esto y mucho más se desprende del informe de la Contraloría que veremos a continuación y la explicación de Carolina Corcho sobre el tema. Y reitero, préstamos bancarios por 3.9 billones, de los cuales 40.000 millones, 40.000, fueron destinados a pago de honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de planes complementarios de salud, entre otros, incluidos los intereses también fueron pagados con recursos de la UPC. Carolina, por favor, coméntenos a profundidad qué otras modalidades y destinos irregulares ve usted en el desvío y en estos hallazgos por 6 billones de pesos en 24 EPS y a dónde finalmente fueron parte de esos recursos. Bueno, estos hallazgos tienen que ver, acá hay un problema muy grave y es la integración vertical. Es que se legalizó en Colombia que un EPS, que es un vehículo de captura de billonarios recursos públicos, puede tener como propiedad clínicas y proveedores. Entonces yo privilegio el pago a mí mismo y como no hay regulación de precios, yo me pago lo que yo quiera. Pero además los recursos que entregamos los colombianos para que anualmente se financie la salud son para pagar los costos de salud ese año. No deudas viejas de las EPS, que son deudas privadas. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han sido claras que las deudas que adquieren las EPS con clínicas y hospitales son deudas privadas. Entonces se encontró, por ejemplo, que con recursos de la pandemia se financiaron deudas de hace 15 años que ya inclusive habían precluido, pero como esto lo manejan como plata bolsillo. Y ahora mírenlo, aquí hay una cosa muy lamentable. Los colombianos entregamos 41 billones de pesos para cubrir la pandemia. Se cerraron la mitad de los servicios en el confinamiento. Si esa plata no se usó para la salud de la pandemia, tenían que haberlo devuelto a Ladres, no utilizarla para sus propias deudas, porque aparte de eso, el pueblo colombiano ya está pagando intereses muy altos de préstamos internacionales, de deuda externa que hizo el presidente Iván Duque para la cobertura de la pandemia. Lo pagamos con intereses muy altos. Entonces, si esa plata no la utilizaron, tenían que devolverla. Ahí habían más de 600.000 millones de pesos de presupuestos máximos, que son unos recursos adicionales, que se quejan ellos que son insuficientes, que no se les pagan, pues les sobró y nunca lo devolvieron, mientras que los colombianos seguimos pagando los intereses de esa pandemia que nos cobró la vida de más de 170.000 ciudadanos en este país. Por eso es inaceptable lo que hicieron y lo que estamos pidiendo es que esto se lleve a las últimas consecuencias. Ya la Contraloría, que tiene procesos abiertos de responsabilidad fiscal, aquí no estamos hablando de nada preliminar, ya es tan firme el proceso de responsabilidad fiscal, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se individualicen las responsabilidades, a la Procuraduría General de la Nación, que yo tengo dudas que ejerce alguna actuación sobre este tema, pero aquí también está las supersociedades, que puede levantar el velo corporativo para mirar qué fue lo que pasó con estos recursos de los colombianos que no tenían por qué ir a enriquecer ni a volver multimillonarias a personas a costa de la vida de los colombianos. Esto ha costado mucho dolor, mucho sufrimiento, 300.000 muertes evitables en Colombia durante una década, más de 2.200.000 quejas por inatención, 20 millones de colombianos que calculamos no acceden de manera expedita al sistema de salud. Es un exabrupto cuando los colombianos hemos entregado esta plata, confiamos en estos particulares
que hoy están presuntamente denunciados por defraudar al Estado. Además, esto ya se había dado con Salucop. El país está en mora de una reforma. No puede seguirse manejando de manera privada. En concepto de la Contraloría, una clara violación al principio de anualidad, entre otros. Para citar ejemplos, que con vigencia fiscal de este año se paguen deudas de hace 15 años o de hace 20 años, como hay ejemplos concretos que podemos darles a ustedes. Así las cosas, la unidad de pago por capitación, al igual que los presupuestos máximos, deben destinarse para el pago de servicios de salud en la vigencia respectiva, para lo cual fueron calculados y girados, mas no para el pago de deudas propias o para el pago de deudas particulares de las EPS generadas dentro de su ejercicio operacional, social y autónomo. Pagar estas deudas con excedentes de la UPC, los cuales deben retornar es al sistema de salud en concepto de la Contraloría, evidencia en nuestro concepto una indebida apropiación de un recurso público y parafiscal. Es por eso que queremos reiterar que las deudas de las EPS con las IPS son deudas privadas que no pertenecen al Estado ni al sistema. Por lo tanto, no deben sufragarse con recursos públicos de la salud. Por lo tanto, en concepto de la Contraloría, no es admisible que el uso de excedentes de recursos de la salud de una vigencia se utilice para pagar deudas privadas de vigencias expiradas, máxime cuando el riesgo financiero del sistema de salud está a cargo de las EPS. Prueba de lo anteriormente mencionado fue que el decreto 600 del 2020, expedido durante la emergencia sanitaria por COVID, autorizó a las EPS por única vez y de manera excepcional, dentro de un plazo perentorio, previa autorización de la Superintendencia Nacional de Salud, a aplicar los recursos de reservas técnicas del 2020 al pago de las deudas pretéritas o cartera de vigencias anteriores a dicho año. No obstante, solo 5 EPS se acogieron al citado decreto, de acuerdo a lo reportado por la superintendencia de esta Contraloría, que en esto también quiero decir, la Contraloría trabaja con las cifras que nos están pasando debidamente certificadas. Bajo este contexto, y como se ha dicho ya anteriormente, la Contraloría General de la República procede a realizar su actuación fiscal frente a este tema. El gran resumen de este tema es que la Contraloría General identifica hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación o, mejor aún, presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020 y 5.3 billones de pesos cuya incidencia fiscal pasamos a dilucidarla en un proceso de indagación preliminar. La Contraloría General de la República adelantó entonces una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo analizar el uso y el destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020. Asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y las variaciones al patrimonio. Las EPS vinculadas a dicha actuación están enunciadas en el comunicado de prensa que se les allega, que son 24 empresas prestadoras de servicio.
Para evaluar la gestión fiscal, la Contraloría General de la República utilizó la información de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron los insumos que aplicó la Contraloría? Los estados financieros certificados por el representante legal, dictaminados por el revisor fiscal de cada una de las empresas promotoras de salud, los cuales se encuentran registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondiente a las vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021, lo que permitió analizar el uso y el destino de los recursos de la unidad de pago por capitación, los presupuestos máximos girados por la administradora de recursos del Sistema de Seguridad Social ADRES en la vigencia 2020 y analizó también el comportamiento de las reservas técnicas de la CPS. Analizamos también los gastos administrativos, el costo de la prestación, las utilidades y las variaciones patrimoniales. Los procedimientos técnicos de control aplicados, entre otros, arrojaron los siguientes hallazgos. Las CPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores al año 2020 con los recursos de la unidad de pago por capitación por 5.4 billones de pesos, los cuales tenían una destinación específica y en concepto de la Contraloría no podían ser utilizados para fines distintos de los que están previstos por la Constitución y la ley. La EPS SOS, para citar ejemplos, pagó con recursos excedentes de la UPC del 2020, entre otras deudas, 86.000 millones de pesos de los periodos comprendidos entre las vigencias 2003 a 2015, cuando las obligaciones ya estaban prescritas o las acciones judiciales ya habían caducado. La nueva EPS pagó servicios de salud de vigencias anteriores con la UPC del 2020 correspondiente a las vigencias 2008 a 2015 por valor de 62.000 millones de pesos, al igual que Convida EPS pagó la suma de 4.000 millones de pesos en ese mismo lapso. Dineros de otra parte que no tienen evidencia de su uso. Por ejemplo, en el 2020 se produjo un excedente de 643.000 millones de pesos. Estamos hablando de más de medio billón de pesos. Excedentes de más de medio billón de pesos por concepto de presupuestos máximos con lo que se financian enfermedades, medicamentos y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud, como es el caso de Capital Salud, con excedentes que ascienden a 18.000 millones de pesos y Convida con excedentes de 7.000 millones de pesos. ¿Qué evidenciamos? Que es por lo que determinamos indagación preliminar y a partir de lo cual, como manifesté, pasan estos casos a la Unidad Especial de Delitos ante la Corrupción. Estoy hablando de los segundos, porque los primeros ya van a proceso de responsabilidad fiscal. Estoy hablando de los mayores valores pagados, los cuales suman 5.3 billones de pesos. Resultan de que esos 5.3 billones de pesos, de la diferencia entre lo facturado por servicios versus lo pagado. Como es el caso de la nueva EPS, en la que evidenciamos pagos sin soportes por un valor superior a los 2 billones de pesos. Y en la EPS Famisanar por 643.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando, o sea, de unas cifras, y yo en esto le pido el favor a los medios, yo no le estoy dando, esto no tiene ningún tipo de sesgo, esto es un informe de carácter netamente técnico.
Esto no es ni del gobierno, ni del otro, ni de arriba, ni de abajo. Por eso saco lo de la unidad de gestión del riesgo. Por eso sacamos lo del informe de salud. Estos son cifras. Si estamos hablando de más de 2 billones sin soportes de la nueva EPS y estamos hablando de cerca de 650.000 millones, más de medio billón de otro, bueno, aperturemos entonces la indagación preliminar y que nos haga llegar los soportes. Que nos haga llegar los soportes de dónde se realizaron esos pagos, porque la verdad no se evidencian. Pagos que no guardan relación de causalidad con los servicios de salud. La nueva EPS accedió a créditos bancarios durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 por un total de 3.9 billones, de los cuales, y me disculpan que coloque el ejemplo, pero lo hago desde el punto de vista gráfico y reitero, para circunstancias fundamentalmente técnicas, estará acá el delegado de salud que validó todo el informe y que no participó de la formación del primero. Es otro delegado el que lo está haciendo. Y reitero, préstamos bancarios por 3.9 billones, de los cuales 40.000 millones, 40.000, fueron destinados a pagos de honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de planes complementarios de salud, entre otros, incluidos los intereses también fueron pagados con recursos de la UPC. Producto de esta actuación, entonces, ¿qué resultados tenemos? 61 hallazgos con incidencia administrativa, y en esto quiero llamar la atención. 37 hallazgos con incidencia fiscal por cuantía de 6 billones de pesos, que dan entonces a partir del momento a inicios de proceso de responsabilidad fiscal por ese monto. E indagación preliminar, como lo manifestamos, por adicional por 5.3 billones de pesos. 37 hallazgos con incidencia penal que la Contraloría da traslado a la Fiscalía General de la Nación, y de los cuales, del presente informe, le comenté a la señora Fiscal General de la Nación que se tomaban esas determinaciones, y ya será la señora fiscal y en general su equipo de la Fiscalía General de la Nación quien tome las determinaciones frente a lo que exista en esos casos. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.